Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Aguilar, su servidora, y hoy junto con mi equipo, que son Brittany Flores, Andrea Salazar y Vania López, vamos a hablarle acerca de los casos, de tres diferentes casos, que es el caso Century, el caso Bell Group y por último el caso Terry Associations. Primeramente vamos a empezar a hablar acerca del caso Century, vamos a hacer un análisis profundo con él y a explicarles cómo fue que obtuvimos diferentes resultados y pudimos resolver aquellos problemas que nos pedían. Empecemos hablando acerca del caso Century. En este caso nos da información muy importante acerca de un banco, donde nos brinda acerca de los saldos, los cajeros, los servicios, las tarjetas, también los intereses y nos habla acerca de la sucursal. Dentro del primer problema que nos pide, pues dice que cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas, así que nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95% de la proporción de clientes que las utiliza. Y así nos pregunta, ¿es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito en base a un intervalo de confianza? Y nos pide realizar el problema y redactar una breve explicación acerca de por qué sacamos estos resultados y responder esta pregunta. Lo primero que hicimos fue obtener nuestros datos. Tenemos a X que es igual a 26, tenemos una muestra de 26. En total, con todos nuestros resultados que venía, pues son de 60 personas y nuestro valor P es igual a 0.43, que esto lo obtuvimos de una manera en la que dividimos el 26 entre 60, nos dio nuestro resultado. De igual manera encontramos el valor del 95% dentro de nuestra tabla Z, que es igual a 1.96, y de aquí ya nos pasamos a poder crear nuestra fórmula del intervalo de confianza. Así que lo que hicimos fue sustituir nuestros valores dentro de la fórmula del intervalo de confianza, así que fue 0.43 más menos 1.96 por 0.43 por 1 menos 0.43 entre 60. En este valor nos dio 0.19, entonces nos queda sumar o restar el 0.43 más menos 0.19, lo que nos dio en el resultado de más, que sería 0.62, y en el resultado de menos un 0.24. Así que nuestra conclusión final o nuestra respuesta ante su pregunta es que los puntos extremos del intervalo de confianza son 0.62 y 0.24, por lo que se puede concluir que más de la mitad se utiliza tarjeta de débito. Continuamos con el problema 2 del caso 1. En este nos dice que en los años recientes también se observó un aumento del uso de los cajeros automáticos. Así que cuando el señor Selig asumió la responsabilidad del banco, el número de transacciones mensuales por cliente eran 8. Ahora, él cree que él aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. Nos pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? Al igual que puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes. Nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para poder obtener la respuesta a todas estas preguntas. Lo primero que se hizo dentro de nuestro problema 2 es obtener los datos, principalmente la X media y la desviación estándar, que con los datos que nos ofrecieron al inicio también de este problema, que son el de los cajeros automáticos, pudimos sacar que X media es igual a 10.3 y que la desviación estándar es 4.2954. De aquí nos pasamos a los pasos de la prueba de hipótesis, donde nuestro paso 1 fue crear una hipótesis principalmente, y nuestra hipótesis nula se va en que mu es igual a 10, o la hipótesis alternativa que mu es mayor a 10. Dentro del paso 2 es encontrar el nivel de significancia, que ya nos lo proporcionan, que es igual a 0.05. De aquí vamos al paso 3, que es encontrar la fórmula que se va a utilizar. En esta es una prueba T, del estadístico T, donde la fórmula nos dice que T es igual a X media menos mu entre desviación estándar, que está entre el número de población que tiene de la raíz cuadrada. Ahora, de aquí nos vamos al paso 4, que es encontrar primeramente el valor de T, pero dentro de su tabla de estadística, en donde se obtiene restando n menos 1, que aquí nuestro valor de n es igual a 60 menos 1, lo que nos da a
59, así que dentro de este valor dentro de la tabla T es igual a 1.6771. En nuestro paso 5 pues es poner a prueba nuestra fórmula. Aquí pues solo se sustituyen los valores y se obtienen los resultados, donde x media pues es igual a 10.3 menos 10, que sería mu, entre la desviación estándar, que sería 4.2, y aquí pues ya sería la raíz entre la raíz cuadrada de 60. Así que el valor que nos dio fue igual a 0.54098. Entonces lo que sigue pues es crear nuestra gráfica donde nos representa, nos pone exactamente cómo es. Y aquí se puede llegar que como 1.671 es mayor a 0.5409, se rechaza nuestra hipótesis alternativa y se acepta la nula, por lo que se puede decir que la media es menor de 10 al mes. El siguiente problema es el 3, dentro de nuestro caso 1, donde nos dice que el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas, que es Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky y Erie, Pensilvania. Al señor Selig le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales. Si hay diferencias, nos pregunta en cuáles sucursales se presentan, así que nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05. Esta es más un problema acerca de análisis, donde dentro de una hoja de Excel obtuvimos los análisis de datos para poder crear nuestra conclusión o una respuesta a su pregunta. Así que pues lo primero que hicimos fue obtener los datos principales que nos dieron. En estos pues venían el saldo y la ciudad, así que la ciudad venía clasificado entre 1, 2, 3 y 4, que lo tuvimos de que Cincinnati es el 1, Atlanta es el 2, Louisville el 3 y Erie el 4. Por lo que sacamos aquellos resultados, filtramos los resultados dentro de los datos y obtuvimos de que los saldos de cada ciudad, de cada sucursal, para después crear en el mismo Excel un análisis de datos donde ya nos dio los promedios, el valor crítico al igual que F, y ya lo único que se hizo pues fue analizar cada uno de ellos y nos dio la respuesta que más o menos queríamos. Y de pues fue el valor calculado de F es 3.55, es mayor que el valor crítico 2.80, por lo que sí hay diferencias entre las 4 sucursales, siendo Atlanta quien tiene más números de cuentas. En la pregunta 4, el señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Bueno, aquí tenemos las tablas en las que vamos a tomar en cuenta los servicios que se utilizan en los datos de los usos de los cajeros automáticos y se hace el procedimiento de lo que es el cálculo de la ANOVA para obtener estas tablas en el resumen de análisis de varianza, y es de un factor seleccionado, y las tablas que se necesitan después nos arrojan lo que es los valores de lo que es el promedio y la F calculada y el valor crítico para F. Y bueno, aquí podemos analizar esos resultados. El valor calculado de F, que es 0.56, y es menor que el valor crítico, que es 2.76, por lo que casi no hay mucha diferencia en lo que los cajeros automáticos nos dan en las sucursales. Así que contestando la pregunta si hay alguna diferencia, es que relativamente pues sí hay, pero no mucha. En el 5, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no las tienen. Bueno, aquí esto es capítulo 11, pruebas de hipótesis de 2 muestras. En este caso lo que se hace es utilizar las dos tablas con los datos de los clientes que no tienen tarjeta y los que sí tienen tarjeta. Estos datos podemos sacar la información de lo que es la media con las fórmulas de lo que es la desviación y estándar, y se utilizan lo que son las fórmulas para así sacar x media 2 y sus desviaciones. Tenemos aquí lo que son los datos y
En el paso número 2 se utiliza lo que es la fórmula y su sustitución con estos datos que obtuvimos de las tablas. Y luego en el paso número 3 que tenemos T y se usa la fórmula y hacemos pues lo que es la sustitución. Y bueno, otra vez con la pregunta como el análisis nos dio menos 0.42 que se encuentra entre la región de 1.6720 y menos 1.6720 y se concluye que los clientes que tienen tarjeta sí suelen utilizar el cajero automático de manera diferente a los que no tienen tarjeta. Y bueno, en el último punto del caso número 1, que es el 6, consulte los datos de Century National Bank, utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si se paga interés en la cuenta en particular. Bueno, indique en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien las variaciones de los saldos de las cuentas. ¿Se debe emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas? Bueno, esto es del capítulo 14, análisis de correlación y regresión múltiple. Aquí en este caso nos pide saber lo que es el saldo que depende de los movimientos que se hacen en el cajero, de los servicios que tienen y si tienen tarjeta y si tienen intereses. Bueno, aquí tenemos lo que es que hacer es el analizar cuáles varianzas son las que vamos a utilizar. Escribamos la fórmula y nos vamos a analizar los datos de estas tablas, excepto de la última, que no se nos pide en este caso. Y aquí las variables dependientes vienen siendo el saldo y el valor de X, son todas nuestras variables que son el resto. Y sacamos la tabla a base de eso y nuestra información que vamos a sustituir está en la sección de coeficiente ATM. Viene siendo los valores de X1, X2 y X3 y X4. Ya solo se sustituyen los valores en la ecuación, que es la fórmula de y pues a base de estos coeficientes que obtuvimos en las tablas se debe emplear las 4 variables, cada una de ellas brinda información adecuada para aplicar la variación de los saldos de las cuentas. Así se puede tener un orden y una manera más sencilla de encontrar los resultados que buscamos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ahora sigue lo que viene siendo el caso 2, que como tema tiene Bear Medical Center. Bueno, lo que nos dice es que la señora Jenny Dempsey es la gerente del Centro de Atención de Emergencias de Bear Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que atiendan a los pacientes. Bueno, ya que esto es muy estresante para los pacientes, el esperar mucho para recibir atención de emergencia. Aunque sus necesidades no sean de vida o muerte, la señora Dempsey reunió la información siguiente, en la que ahorita se va a mostrar, respecto al número de pacientes durante las últimas semanas y el centro no atiende los fines de semana. Y bueno, aquí hay una pregunta da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Y aquí ponen que sí hay diferencias. Y bueno, ¿cuáles días aparecen como ser los más ocupados? Y bueno, lo primero que hicimos es un análisis de datos en lo que viene siendo en Excel, donde escogimos la parte de un factor y solo analizamos lo que viene siendo el promedio, lo que viene siendo el valor crítico y para poder llegar a esta conclusión. Y bueno, aquí lo que viene siendo, primero hicimos lo antes mencionado, hicimos la tablita como ya la tenemos y después ya acomodado que viene siendo de lunes a viernes y los datos que nos da
Y ya después hicimos lo de que viene siendo aquí el análisis de varianza de un factor. Y bueno, aquí está en resumen. Y bueno, aquí están los grupos, las cuentas, la suma, promedios y varianzas de lunes a viernes. Y aquí están los datos. Y bueno, también la siguiente tabla es sobre los orígenes de las variaciones, que aparece origen de las variaciones, suma de cuadrados, grados, lo que dice grados de libertad, el promedio de los cuadrados, F, probabilidad y valor crítico para F. Y bueno, aquí está entre grupos, dentro de los grupos. Bueno, contestando lo que viene siendo a la pregunta anterior del caso, pues tenemos que a simple vista, al analizar estos datos, se da la impresión de que los lunes son los días como más ocupados, pero también al revisar en los que vienen siendo en los promedios, se puede apreciar que no tiene como una gran diferencia con los viernes, así que se podría como concluir que todos los lunes como los viernes son los días, lo que vienen siendo los días más ocupados por la semana en el centro de atención. Y también observamos que los jueves son los días menos ocupados también del centro de atención. Y bueno, eso sería todo lo del caso 2. Para nuestro tercer y último caso, nos habla de una empresa que se encuentra en Denver, Colorado, y una de sus principales fuentes de ingreso es un equipo que detecta la cantidad de plomo que hay en la sangre. Usualmente estos son utilizados por trabajadores en talleres de hojalatería de autos, industrias jardineras y pintores comerciales que usualmente están expuestos a grandes cantidades de plomo. El mismo problema nos menciona cómo la propietaria tiene interés en determinar los costos adecuados por entrega. Para esto decidió unir información de una muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que ella considera para realizar esta pequeña investigación son la preparación, que es el tiempo de minutos desde que se recibe el pedido hasta cuando está listo para ser entregado, lo que es la entrega, el recorrido de minutos total que se hace desde su planta hasta el cliente, y las millas, que pues es la cantidad de millas que recorre esta prueba desde la planta hasta el cliente. Después de explicarnos un poco este problema, nos muestra una tabla que tiene 5 puntos, que es el número de muestra, el costo de la muestra, la preparación, entrega y las millas. Para las muestras están etiquetadas del 1 al 50, como se mencionó anteriormente, utilizó 50 pruebas y los costos son variables. La pregunta para este problema es: formule la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable independiente. Estime el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos en su entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. Para responder esta pregunta, primero necesitamos tener los datos. X1 son los 10 minutos que va a tardar. X2 son los 30 minutos que tarda en su entrega. Y finalmente X3, que son las 14 millas que recorre. Para poder resolver este problema necesitamos tener claro que nuestra variable dependiente son los costos y nuestra variable independiente son la preparación, la entrega y las millas. Pues que hacemos todo lo que necesitamos hacer en el Excel, utilizando el ejemplo del capítulo 14, nos van a salir 3 tablas. La primera nos muestra las estadísticas de regresión, la segunda nos muestra los análisis de varianza y la tercera tablita, que es la que utilizaremos para hacer esta ecuación. Guiándonos a partir de los primeros datos que dimos al inicio, donde X1 son los minutos que tarda, X2 son los minutos de entrega y X3 son las millas que recorre. Teniendo estos 3 datos ya dados,
es que vamos a poder crear nuestra formulita. Quedando como y igual a menos 0.014 entre paréntesis x1 más 0.024 entre paréntesis x2 multiplicado a 0.885 entre paréntesis x3. Sustituimos los valores de x1, x2 y x3 y finalmente nos quedaría como y igual a menos 0.014 por 10 entre paréntesis 10 más 0.024 entre paréntesis 30 multiplicado a 0.885 entre paréntesis 14. Y esto nos daría finalmente un resultado de y igual a 12.33. Y finalmente, respondiendo a la pregunta, la respuesta es que el costo estimado es de $12.33.